Mis padres favorecieron a mi hermana toda mi vida, luego ella descubrió que tenía $8M y tuvo un colapso total en la cena de Acción de Gracias. Papá no podía hablar. El momento exacto en que la salsa de arándanos golpeó la pared. Salpicó como la escena de un crimen, chorreando por la pared beige del comedor de mis padres mientras el silencio descendía. Cassidy estaba de pie, con el pecho agitado, los ojos desorbitados de rabia, apuntándome con un dedo tembloroso a través de la mesa de Acción de Gracias de nuestra familia. $8 millones. $8 millones. Y has estado fingiendo ser normal todo este tiempo. El pavo se estaba enfriando, el relleno olvidado. Mientras mi hermana continuaba su colapso, mi padre se quedó helado, con el tenedor suspendido en el aire, literalmente incapaz de hablar. La boca de mi madre se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Y yo, sentí como 29 años de ser la hija olvidada se cristalizaban en un momento perfecto de reivindicación y desolación, mientras mi familia finalmente me veía por primera vez. Al crecer en nuestro modesto hogar suburbano en Pensilvania, aprendí temprano que Cassidy era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. 3 años mayor que yo, fue bendecida con el cabello rubio de nuestra madre y la encantadora sonrisa de nuestro padre. Yo era la tranquila y estudiosa, con un cabello castaño apagado, que se mezclaba con el fondo de las fotos familiares, cuando me incluían. Tenía 5 años cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Era el 8º cumpleaños de Cassidy, y nuestros padres habían transformado el patio trasero en un carnaval, con un payaso contratado y paseos en pony. Vinieron 30 niños de su clase, y mis padres sonreían radiantes mientras ella abría regalo tras regalo. Un mes después, cuando llegó mi cumpleaños, mamá hizo un pastel sencillo y papá estaba trabajando hasta tarde. No podemos hacer grandes fiestas para todos, Frankie, explicó mamá. Ya gastamos nuestro presupuesto en la de Cassidy. Esto se convirtió en nuestro patrón familiar. Los recitales de baile de Cassidy eran eventos importantes que requerían trajes nuevos y ramos de flores. Cuando gané el concurso de ortografía en 4º grado, ninguno de mis padres pudo asistir porque Cassidy necesitaba que la llevaran a la práctica de fútbol. El trofeo permaneció sin ser reconocido en mi escritorio durante semanas, hasta que finalmente lo guardé en mi armario. Las mañanas de Navidad eran quizás las más dolorosas. Cassidy desenvolvía ropa de diseñador, aparatos electrónicos y cualquier juguete que estuviera de moda ese año. Mi pila siempre era más pequeña, artículos prácticos como calcetines, útiles escolares y libros de la estantería de descuentos. Un año, cuando tenía 12, recibí un abrigo de segunda mano que había sido de Cassidy, mientras ella abría un portátil nuevo. Cassidy lo necesita para los proyectos escolares, explicó papá cuando vio mi cara. Tú todavía eres joven. Ya llegará tu momento. Pero mi momento nunca llegó. Cuando traía a casa sobresalientes, mi padre asentía distraídamente. Cuando Cassidy traía a casa suficientes, había celebraciones por su mejora. Mamá nos comparaba constantemente. ¿Por qué no puedes ser tan extrovertida como tu hermana? O Cassidy hace amigos tan fácilmente, Frankie. Deberías esforzarte más. Aprendí a dejar de pedir atención. En su lugar, me sumergí en libros sobre negocios y finanzas. Fascinada por las historias de personas que se hicieron a sí mismas, comencé a cuidar niños a los 12 años, antes de lo que se permitía a la mayoría de los niños, ahorrando cada dólar. A los 16, tenía varios trabajos regulares de fin de semana, desde dar clases particulares a estudiantes más jóvenes hasta ayudar en la biblioteca local. Mis padres apenas notaron mi creciente independencia. Estaban demasiado ocupados manejando la ajetreada agenda social de Cassidy y calmando sus frecuentes tormentas emocionales. Cuando no la eligieron capitana de las animadoras, papá la llevó de compras para animarla. Cuando perdió su tercer trabajo a tiempo parcial por llegar tarde, mamá ponía excusas sobre lo sensible que era. Nunca los confronté por su favoritismo. No cuando papá se perdió mi ceremonia de inducción a la Sociedad de Honor de la secundaria para atender el drama del novio de Cassidy. No cuando mamá se olvidó de llevarme de compras para el baile de graduación, pero pasó semanas ayudando a Cassidy a prepararse para el suyo. Ni siquiera cuando mi cena de graduación se interrumpió porque Cassidy llamó con problemas en el coche. En cambio, canalicé cada ofensa en una silenciosa determinación.
Mientras mi familia no miraba, yo estaba construyendo algo que aún no podían ver, una fe inquebrantable en mí misma y en mis habilidades. Estaba aprendiendo que la validación que anhelaba no vendría de ellos, así que tendría que encontrarla en otro lugar. Lo que nadie se daba cuenta era que su negligencia estaba forjando algo en mí que de otro modo habría sido imposible, una completa autosuficiencia y una ambición ardiente que finalmente lo cambiaría todo. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, tenía varias buenas escuelas para elegir. Mis padres parecieron sorprendidos por mis opciones, como si no se hubieran dado cuenta de que había estado en el 5% superior de mi clase. Sin embargo, la cena de celebración fue para Cassidy esa noche. Finalmente había completado su título de asociada después de 5 años de empezar y parar. «Podemos ayudar un poco con la matrícula», me dijo mi padre. «Pero necesitarás becas y préstamos para el resto. La universidad es cara en estos días». No discutí, aunque habían pagado por completo los múltiples intentos de Cassidy en la educación superior. En cambio, reuní becas parciales, un puesto de trabajo y estudio, y un trabajo de fin de semana como camarera para asistir a la universidad estatal con una doble especialización en finanzas y administración de empresas. La universidad fue una revelación. Lejos de la dinámica de mi familia, encontré personas que valoraban mi inteligencia y dedicación. Los profesores elogiaban mi ética de trabajo y mis habilidades analíticas. Mi compañera de cuarto, Taylor, se convirtió en la primera amiga real que me eligió a mí, no solo me toleraba como la hermana pequeña de Cassidy. «Eres la persona más centrada que he conocido», me dijo Taylor una vez. «Vas a ser alguien importante algún día». Esas palabras alimentaron algo hambriento dentro de mí. Trabajé más duro, tomando clases extra mientras mantenía mis trabajos. Dormía 4 horas la mayoría de las noches, estudiando estrategias de inversión y tendencias del mercado después de completar mi trabajo de curso regular. Mientras otros estudiantes salían de fiesta, yo hacía prácticas en una firma financiera local por créditos del curso y experiencia en lugar de un sueldo. Durante mi tercer año, Cassidy abandonó la universidad de nuevo, esta vez para seguir a un novio a Nashville, donde planeaba irrumpir en la escena musical. Cuando esa relación inevitablemente implosionó 3 meses después, mis padres le enviaron dinero para que volviera a casa y le pagaron el apartamento mientras ella se encontraba a sí misma. Mientras tanto, me gradué summa cum laude, aunque solo mi madre asistió a la ceremonia. Papá se quedó en casa porque Cassidy estaba pasando por una mala racha después de otra ruptura. Acepté mi diploma con los padres de Taylor animándome desde las gradas, habiéndome adoptado como su hija honoraria. Mi primer trabajo después de la universidad fue en el departamento financiero de una corporación de tamaño mediano en Filadelfia. El salario inicial era modesto, pero vivía frugalmente, compartiendo un apartamento con otros 2 recién graduados en un barrio menos deseable. Cada mes, ponía el 30% de mi sueldo en ahorros e inversiones, comenzando con movimientos pequeños y cautelosos en el mercado. Durante las cenas familiares, mis padres preguntaban vagamente sobre mi trabajo en la ciudad antes de pasar rápidamente al último drama de Cassidy, su nuevo puesto en una tienda minorista que odiaba, los compañeros de trabajo que no la apreciaban o su último desastre amoroso. «Frankie siempre ha sido la estable», decía mamá, como si mi estabilidad fuera de alguna manera menos interesante que el caos de Cassidy. «Siempre ha sido tan independiente». Lo que no sabían era que había comenzado a pasar mis tardes y fines de semana desarrollando un servicio de consultoría financiera para pequeñas empresas que luchaban con la gestión del flujo de efectivo. Comenzó con un cliente, el dueño de la cafetería donde estudiaba durante la universidad, quien había mencionado sus desafíos con la contabilidad. Me ofrecía ayudar a organizar sus finanzas por una pequeña tarifa, y los resultados fueron tan impresionantes que me recomendó a otros dueños de negocios locales. Después de 2 años en mi trabajo corporativo, me estaba agotando por trabajar esencialmente en 2 puestos a tiempo completo. Pero mi negocio secundario estaba creciendo rápidamente, y estaba ganando casi tanto de mi consultoría como de mi trabajo diario. Aún así, dudaba en dar el salto al emprendimiento a tiempo completo. Entonces llegó el punto de inflexión. Había desarrollado una herramienta de software patentada para ayudar a mis clientes a visualizar su flujo de efectivo y tomar mejores decisiones financieras. No era nada del otro mundo, solo algo que había aprendido a programar por mi cuenta para hacer mi trabajo de consultoría más eficiente. Uno de mis clientes se lo mencionó a su cuñado,
quien resultó ser el director ejecutivo de una compañía regional de software bancario. Me llamó directamente pidiendo una demostración. 2 semanas después, me ofreció licenciar mi software por una cantidad que me hizo verificar 2 veces el número de ceros. También me ofreció un contrato de desarrollo para refinarlo para sus clientes institucionales. Presenté mi renuncia en mi trabajo corporativo al día siguiente. Cuando llamé a mis padres para compartir mi decisión de empezar mi propio negocio, la respuesta de mi padre fue predecible. ¿Es eso realmente prudente, Frankie? Los trabajos corporativos tienen seguridad y beneficios. A Cassidy la acaban de despedir de nuevo y ha sido muy duro para ella. Deberías estar agradecida por lo que tienes. Murmuré algo sobre haber ahorrado suficiente para una red de seguridad y cambié de tema. Lo que no les dije fue que mi pequeño acuerdo de software acababa de hacerme financieramente independiente a los 24 años, o que estaba a punto de mudarme a un apartamento mejor y abrir una oficina en el centro. Algunas noticias, estaba aprendiendo, era mejor guardárselas para uno mismo. Cuando se acercaba mi 25º cumpleaños, mi firma de consultoría había crecido hasta incluir a 3 empleados y una lista de clientes leales. El acuerdo de licencia de software se había expandido para incluir a varios bancos regionales, y estaba en conversaciones con una importante institución financiera sobre un lanzamiento a nivel nacional. Mi patrimonio neto personal había superado silenciosamente la marca del $1.000.000, un hito que celebré sola con una botella de champán caro en mi nuevo apartamento del centro. Esa misma semana, volé a casa para Acción de Gracias. Cassidy acababa de mudarse de nuevo con nuestros padres después de que otra relación fallida la dejara en apuros económicos. Pasó la cena hablando de sus planes de abrir una boutique, a pesar de no tener experiencia empresarial ni capital inicial. Papá me va a ayudar con la inversión inicial, ¿verdad, papi?, dijo, mostrando la sonrisa que siempre le había conseguido lo que quería. Mi padre asintió con indulgencia. Ya encontraremos una solución, princesa. Más tarde, escuché a mi madre en la cocina. Frankie está bien con ese negocio suyo, pero me preocupa. Trabaja demasiado y parece que nunca se divierte. No como Cassidy. Ella sí que sabe vivir. Regresé a Filadelfia con una extraña sensación de liberación. Mi familia no tenía un interés real en mi vida o mi éxito, lo que significaba que estaba libre de sus expectativas o juicios. Podía construir mi imperio en paz sin su interferencia o interés repentino en mis finanzas. Durante los siguientes 3 años, mi negocio se expandió exponencialmente. Mi plataforma de software financiero, ahora llamada Clearflow, ganó reconocimiento en la industria por su diseño intuitivo y sus potentes capacidades analíticas. Establecí una compañía de tecnología separada para desarrollarla y comercializarla, mientras mantenía mi firma de consultoría original. Hice inversiones estratégicas en varias startups tecnológicas, 2 de las cuales fueron adquiridas por compañías más grandes con rendimientos sustanciales. Para mi 28º cumpleaños, mi patrimonio neto había crecido silenciosamente a $8 millones. Era dueña de un hermoso condominio en la ciudad, aunque lo amueblé modestamente y conducía un sedán fiable pero corriente. El dinero, había descubierto, era más valioso cuando proporcionaba libertad en lugar de símbolos de estatus. Salía ocasionalmente, pero me centraba principalmente en mis negocios hasta que conocí a Jack en una gala de caridad. Un ingeniero estructural con su propia firma modesta, no le impresionaron en absoluto las oportunidades de hacer contactos y pasó la mayor parte de la noche discutiendo diseños de puentes históricos conmigo en un rincón tranquilo. En nuestra tercera cita, le expliqué con cautela mi situación financiera y me sentí aliviada cuando no pareció inmutarse. Eso es impresionante, dijo simplemente. Debes ser muy buena en lo que haces. ¿Quieres probar ese nuevo lugar tailandés en la Quinta Calle? Escuché que su curry es increíble. A medida que nuestra relación se profundizaba durante el año siguiente, Jack se convirtió en la única persona que conocía ambas versiones de mí, la empresaria exitosa y la hija ignorada. Me animó a ser honesta con mi familia, pero no me presionó cuando me resistí. Nunca se han interesado en mi éxito antes, le expliqué. ¿Por qué les daría información que no se han ganado? Además, me gusta mi privacidad. La verdad era más complicada. Una parte de mí temía que revelar mi éxito llevaría a solicitudes de dinero por parte de Cassidy o mis padres. Otra parte, la niña herida que aún buscaba aprobación, se preocupaba de que de alguna manera todavía no se impresionaran.
Y una pequeña y mezquina parte de mí disfrutaba de tener este poder secreto del que no sabían nada. Mi doble vida continuó. Para mi familia, yo seguía siendo solo Frankie con su pequeño negocio, viviendo una vida modesta y poco memorable. Rara vez pedían detalles, así que rara vez los ofrecía. Cuando visitaba mi casa, usaba ropa sencilla y dejaba mi personalidad de directora ejecutiva exitosa en Filadelfia. Mientras tanto, Cassidy saltaba entre trabajos y relaciones, siempre con algún nuevo drama o crisis. Mis padres continuaron rescatándola financiera y emocionalmente, agotando sus ahorros para la jubilación más de lo que se daban cuenta. Una Navidad, escuché a mi padre al teléfono con su asesor financiero, con la preocupación evidente en su voz. Habían refinanciado su casa para ayudar a Cassidy a iniciar un negocio de planificación de eventos de corta duración que había fracasado rápidamente. Ahora estaban luchando con los pagos hipotecarios aumentados. 2 semanas después, la compañía hipotecaria los llamó para informarles que un benefactor anónimo había pagado su préstamo en su totalidad. Mi padre lo mencionó en nuestra siguiente cena familiar, completamente inconsciente de que yo era la responsable. Debe haber sido un error, concluyó. Pero confirmamos que es legítimo. Alguien lo pagó y la casa está libre de cargas. Cassidy sugirió de inmediato que podría ser uno de sus exnovios que todavía sentía algo por ella. Mi madre se preguntó si sería un cliente adinerado de la práctica contable de mi padre. Nadie consideró que podría ser yo. A medida que Jack y yo nos poníamos más serios, discutiendo el matrimonio y nuestro futuro, me sentía cada vez más incómoda con mi vida compartimentada. Él nunca me presionó, pero su relación transparente con su propia familia resaltaba la red de engaño que yo había creado con la mía. No me conocen, le dije durante una discusión. A la verdadera yo. Nunca lo han hecho. Quizás eso es porque nunca les diste la oportunidad, sugirió él gentilmente. La gente puede sorprenderte si se lo permites. No estaba convencida, pero la semilla estaba plantada. A medida que se acercaba otro día de Acción de Gracias, me preguntaba qué pasaría si finalmente me mostraba completamente sincera con mi familia. Lo que no podría haber anticipado era que la decisión se tomaría por mí de la manera más dramática posible. Jack me propuso matrimonio en una fresca tarde de octubre con un simple diamante solitario que combinaba perfectamente con mi estilo discreto. Mientras discutíamos los planes de boda, la cuestión de la familia surgió inevitablemente. Creo que es hora, Frankie, dijo Jack, con su voz suave pero firme. Si vamos a empezar nuestra propia familia, necesitas ser honesta con la tuya. No puedes seguir viviendo esta doble vida. Sabía que tenía razón. La compartimentación que una vez se sintió protectora ahora se sentía como una prisión. Más importante aún, estaba cansada de minimizar mis logros alrededor de mi familia. Merezco ser vista. Se lo diré en Acción de Gracias, prometí. Toda la verdad. A medida que se acercaba la festividad, mi ansiedad crecía. Ensayé diferentes versiones de mi revelación, ninguna de las cuales se sentía correcta. ¿Cómo le dices a tu familia que les has estado ocultando tu éxito durante años? ¿Que en realidad eres rica más allá de su imaginación? ¿Que su hija ignorada había construido algo notable mientras no prestaban atención? Una semana antes de Acción de Gracias, mi mundo cambió inesperadamente. Clearflow, mi compañía de software financiero, apareció en la revista Business Innovators como parte de su perfil 30 menores de 30. El artículo era sorprendentemente detallado, mencionando la valoración de mi compañía, mi participación en la propiedad e incluso incluyendo una foto profesional mía en mi oficina ejecutiva. Me describía como una maravilla de la tecnología financiera y citaba a un capitalista de riesgo que estimaba mi patrimonio neto personal en más de $8 millones. No había buscado la publicidad. Uno de los miembros de mi junta directiva me había nominado para el reconocimiento sin decírmelo. Cuando la periodista llamó para una entrevista, simplemente había respondido a sus preguntas con honestidad, sin darme cuenta de cuán prominentemente se mostraría el artículo. La mañana en que la revista llegó a los kioscos, recibí un mensaje de texto críptico de mi madre. Esperando verte en Acción de Gracias. Papá y yo estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Era un mensaje tan poco característico que la llamé de inmediato, pero la conversación fue extrañamente tensa. Hizo preguntas vagas sobre cómo iban los negocios, pero no mencionó el artículo.
Cuando le pregunté directamente si había pasado algo, se rió nerviosamente y dijo que todo estaba bien. Jack y yo llegamos a la casa de mis padres el día de Acción de Gracias y encontramos una atmósfera cargada de tensión. Mi madre me saludó con un entusiasmo inusual, elogiando mi abrigo y haciendo preguntas detalladas sobre nuestro viaje desde Filadelfia. Mi padre me abrazó más tiempo de lo habitual, dándome palmaditas en la espalda torpemente. Mi hija exitosa, dijo con un énfasis extraño. Siempre supe que eras inteligente. La casa se veía igual que siempre, modesta y cómoda, con los mismos muebles que habían tenido desde que era niña. El comedor estaba puesto con la vajilla buena que usaban para ocasiones especiales, y el aire estaba lleno del aroma familiar del pavó y el pastel de calabaza. ¿Dónde está Cassidy?, pregunté mientras nos instalábamos en la sala de estar. Llega tarde, como de costumbre, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Envió un mensaje diciendo que está en camino. Mientras manteníamos una conversación incómoda, noté que mis padres intercambiaban miradas cada vez que hablaba del trabajo. Jack apretó mi mano en señal de apoyo, sintiendo las corrientes subterráneas. Estaba a punto de abordar el elefante en la habitación cuando la puerta principal se abrió de golpe. Cassidy entró de repente, con 32 años pero vestida como una estudiante universitaria con vaqueros ajustados y un suéter holgado. Tenía los ojos enrojecidos y sus movimientos eran bruscos mientras le daba un beso al aire a nuestra madre y asentía secamente a Jack y a mí. Siento llegar tarde, dijo, aunque claramente no lo sentía. El tráfico era una pesadilla. A lo largo de la tarde, sorprendí a Cassidy mirándome con una intensidad desconocida. No dejaba de revisar su teléfono, desplazándose con una agitación creciente. Cada vez que nuestros padres me preguntaban sobre el trabajo, ella interrumpía con sus propias historias o cambiaba abruptamente de tema. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, la tensión en la habitación era palpable. Papá cortaba el pavó con una precisión metódica mientras mamá se ocupaba de las guarniciones. Jack intentó aligerar el ambiente con historias sobre su último proyecto de restauración de puentes, pero sus palabras cayeron en saco roto en la atmósfera tensa. A mitad de la comida, noté el teléfono de Cassidy apoyado contra su vaso de agua, la pantalla mostrando lo que parecía ser el sitio web de Business Innovators. Apenas tocaba su comida, con la mandíbula apretada mientras se desplazaba por lo que me di cuenta, con una sensación de hundimiento, era el artículo sobre mí. Estaba a punto de excusarme para ir al baño a ordenar mis pensamientos cuando Cassidy de repente levantó la vista de su teléfono, su expresión torcida por la ira. Entonces, Frankie, dijo, su voz cortando la incómoda conversación de la mesa. He estado investigando un poco sobre ti hoy. Lectura muy interesante. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia ella. Mi padre se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. La mano de mi madre tembló ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. ¿Hay algo que quieras preguntarme, Cassidy?, dije en voz baja, con el corazón latiendo con fuerza. $8 millones, dijo, su voz elevándose. ¿8 millones? ¿Es eso realmente lo que vales? ¿O es una subestimación? Y así, el momento que había temido y secretamente anticipado durante años había llegado. Pero en lugar de la revelación controlada que había planeado, estaba viendo a mi hermana caer en espiral hacia lo que pronto se convertiría en un colapso espectacular, con mis padres conmocionados atrapados en el fuego cruzado. Es verdad, exigió Cassidy, su voz cortando el silencio que había caído sobre el comedor. Levantó su teléfono, mostrando el artículo de Business Innovators con mi foto destacada. ¿Eres secretamente una millonaria genio de la tecnología? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré hondo y dejé mi servilleta junto a mi plato. Sí, dije simplemente. Fundé 2 empresas exitosas e hice algunas buenas inversiones. El artículo es esencialmente preciso. La simplicidad de mis admisiones pareció enfurecer aún más a Cassidy. Su cara se puso de un rojo intenso. Todo este tiempo, farfulló. Todo este tiempo has estado fingiendo ser ordinaria. Viniendo a casa con tu ropa de tarjeta y tu coche sensato, hablando de tu pequeño negocio como si estuvieras luchando como el resto de nosotros. Nunca dije que estuviera luchando, respondí con calma. Simplemente no di detalles sobre mi éxito. ¿Por qué? Mi madre finalmente encontró su voz. ¿Por qué no nos lo dijiste, Frankie?
Antes de que pudiera responder, Cassidy golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran. ¿Por qué es egoísta? Quería acaparar todo su precioso dinero mientras me veía luchar. Mientras veía a mamá y papá preocuparse por la jubilación. Probablemente le daba un placer enfermo. Jack se enderezó a mi lado. Eso es completamente injusto. Frankie trabajó increíblemente duro por todo lo que ha logrado con muy poco apoyo de... Tú no te metas en esto, le espetó Cassidy antes de volverse hacia mí. ¿Lo disfrutaste? ¿Frankie? ¿Ver cómo saltaba de un trabajo fallido a otro mientras tú estabas sentada sobre millones? ¿Te pareció divertido cuando no pude pagar el alquiler el año pasado y tuve que volver a casa? ¿Te reíste de la pobre y patética Cassidy mientras te relajabas en tu condominio de lujo? Nunca pensé en ti de esa manera, dije, manteniendo la voz tranquila a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi situación financiera no tenía nada que ver contigo. Todo tiene que ver conmigo, gritó Cassidy, levantándose de su silla. Somos familia. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Mi padre finalmente habló, su voz inusualmente tímida. Cassidy, por favor, cálmate. Estoy seguro de que Frankie tenía sus razones. No la defiendas, Cassidy se giró hacia él. Dejó que refinanciaras la casa para mi negocio cuando podría haber extendido un cheque. Te vio estresarte por las facturas y no hizo nada. Sentí un destello de ira. Eso no es verdad. ¿Quién crees que pagó tu hipoteca el año pasado? Mis padres se quedaron helados, con idénticas expresiones de shock en sus rostros. ¿Fuiste tú?, susurró mi padre. Sí, dije. Fui yo. No quería reconocimiento. Solo quería ayudar. Oh, qué noble, la voz de Cassidy goteaba sarcasmo. Santa Frankie salvando el día en secreto mientras finge ser como nosotros, la gente común. ¿Te hizo sentir poderosa tener ese tipo de control sobre nuestras vidas? Cassidy, ya es suficiente, dijo mi madre débilmente. No es ni de lejos suficiente, Cassidy agarró su copa de vino y la vació de un trago. ¿Tienes alguna idea de cómo ha sido mi vida? La lucha constante, la humillación del fracaso tras fracaso, mientras la perfecta Frankie construía su imperio. Perfecta, repetí, finalmente permitiendo que mi propia ira se mostrara. ¿Es así como realmente ves nuestra dinámica familiar, Cassidy? Porque desde donde he estado parada durante 29 años, tú eras la niña de oro que no podía hacer nada mal, que obtuvo todas las ventajas, todas las oportunidades. Cada gramo de atención mientras yo apenas era un pensamiento secundario. Eso es ridículo, protestó mi madre. Nunca los tratamos de manera diferente. Jack hizo un pequeño sonido de incredulidad a mi lado, pero apenas lo registré. Décadas de sentimientos reprimidos estaban saliendo a la superficie. Mamá, te olvidaste de mi 16º cumpleaños. Papá se perdió mi graduación de la universidad porque Cassidy tuvo una ruptura. Ninguno de ustedes vino al lanzamiento de mi negocio. Pero se tomaron una semana libre del trabajo para ayudar a Cassidy a mudarse a Nashville por un tipo que conocía desde hacía 3 meses. Solo la estábamos apoyando en un momento difícil, dijo mi padre a la defensiva. ¿Y cuándo me apoyaron a mí en mis momentos difíciles?, pregunté en voz baja. Cassidy no estaba escuchando. Había pasado del vino a las bebidas más fuertes, sirviéndose una gran medida de whisky del aparador. ¿Sabes qué? Ya ni siquiera importa, dijo, sus palabras ligeramente arrastradas. Porque ahora la hermana mayor Frankie va a resolver todos nuestros problemas con sus millones, ¿verdad? Vas a invertir en mi nueva idea de negocio. Va a ser increíble. Un centro de bienestar con servicios de venta al por menor y spa. No te voy a dar dinero sin un plan de negocios sólido, dije con firmeza. El rostro de Cassidy se contorsionó de rabia. Ven. Ven. No quiere ayudarme. Después de todo lo que he pasado, después de todas mis luchas. ¿Qué luchas exactamente?, preguntó Jack, su paciencia visiblemente agotándose. Por lo que Frankie me ha contado, has tenido todas las ventajas. Tú no sabes nada de mí, chilló Cassidy, apuntándole con un dedo tembloroso. He tenido dificultades genuinas, problemas reales que el dinero resolvería. ¿Cómo que?, desafié.
Como mi deuda. Estoy ahogada en facturas de tarjetas de crédito y el banco no me dará más préstamos. Porque nunca has pagado los préstamos anteriores, dijo mi padre, en voz baja, sorprendiéndome al mantenerse firme. Tú eres el menos indicado para hablar, se burló Cassidy de él. Ni siquiera tendrías una casa si no fuera por tu preciosa Frankie. Eso es injusto, Cassidy, interrumpió mi madre. Tu padre siempre ha hecho lo mejor que ha podido. Su mejor esfuerzo no fue suficiente, gritó Cassidy, con lágrimas corriendo por su rostro. Ninguno de nosotros fue lo suficientemente bueno. Y ahora la señorita perfecta es una millonaria secreta que se ha estado riendo de todos nosotros a nuestras espaldas. Nunca me reí de nadie, dije con firmeza. Y trabajé por todo lo que tengo. Oh, por favor. Tú también tuviste ventajas. Tus preciosas becas. Y yo me gané esas becas, interrumpí. Y luego trabajé 30 horas a la semana mientras llevaba una carga completa de cursos para pagar el resto. ¿Qué hiciste exactamente con la matrícula completa que mamá y papá te dieron? La cara de Cassidy se torció de rabia. ¿Crees que eres mucho mejor que yo, no es así? Nunca dije eso. No tenías que decirlo, agarró el tazón de salsa de arándanos y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos en una espectacular salpicadura roja. Siempre lo has pensado. Pobre pequeña Frankie ignorada, mucho más inteligente y mejor que todos los demás. Mi padre se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Cassidy Elizabeth, ya es suficiente. Oh, ahora te enfrentas a mí, se rió amargamente. Después de años de darme todo lo que quería, después de refinanciar tu casa para financiar mi idea de negocio que sabía que probablemente fracasaría. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de mi madre perdió todo color. ¿Qué acabas de decir?, susurró. Los ojos de Cassidy se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había admitido. Rápidamente retrocedió. No lo dije de esa manera. Solo estaba estresada, y griega. Sabías que tu negocio fracasaría, la voz de mi padre era apenas audible. Pusimos nuestra jubilación en juego porque dijiste que era algo seguro. Nada es seguro en los negocios, murmuró Cassidy, evitando sus ojos. Podría haber funcionado si. ¿Sí qué?, pregunté. Si hubieras tenido alguna experiencia, alguna educación en gestión de empresas, algún plan más allá de un concepto vago. Al menos yo tenía sueños, gritó Cassidy, con lágrimas corriendo por su rostro. Al menos quería algo más que una aburrida existencia corporativa. Al menos viví. ¿Y quién financió esa vida? Me levanté ahora también, incapaz de contener mi ira por más tiempo. ¿Quién pagó por tus aventuras, tus fracasos y tus sueños? No fuiste tú. Mamá y papá sacrificaron todo por ti y tú sabías que te estabas aprovechando de ellos. Eso no es justo. ¿Cuándo ibas a devolverles el dinero? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando tu próximo plan a medio cocinar tuviera éxito mágicamente a pesar de tu completa falta de esfuerzo o planificación. Cuando alguien te entregara la vida fácil a la que siempre te has sentido con derecho. Cassidy se abalanzó hacia mí, pero Jack se interpuso entre nosotras. Ella tropezó hacia atrás, derribando una mesita auxiliar y haciendo que el preciado jarrón de mi madre se estrellara contra el suelo. Esto es tu culpa, me gritó mientras mi madre se apresuraba a salvar los pedazos rotos. Todo estaba bien hasta que apareciste con tus millones, tu novio perfecto y tu éxito. Lo has arruinado todo. Con esa última acusación, salió furiosa del comedor. Momentos después, oímos la puerta principal cerrarse de un portazo, seguido del chirrido de los neumáticos mientras se alejaba. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Mi padre permanecía inmóvil, mirando la salsa de arándanos que goteaba por la pared. Mi madre estaba arrodillada en el suelo, llorando en silencio mientras recogía los fragmentos de cerámica rotos. Jack se movió para ayudarla, quitando suavemente los trozos afilados de sus manos temblorosas. Yo permanecí de pie, de repente consciente de que nada en mi familia volvería a ser lo mismo. Las ilusiones cuidadosamente construidas con las que todos habíamos estado viviendo se habían hecho añicos de forma aún más completa que ese jarrón, dejándonos la tarea de averiguar qué, si es que algo, podía salvarse de los escombros de nuestra cena de acción de gracias.
Después de la dramática salida de Cassidy, nos movimos como sonámbulos, retirando mecánicamente la cena arruinada de la mesa. Nadie habló mientras Jack limpiaba la salsa de arándanos de la pared y yo barría el jarrón roto. Mi madre desapareció escaleras arriba y mi padre se retiró a su estudio. Jack me tocó el brazo suavemente. ¿Quieres que te dé un poco de privacidad con tus padres? Asentí agradecida. Quizás vete a esa cafetería de la calle. Te enviaré un mensaje cuando hayamos hablado. Después de que se fue, me quedé en el pasillo entre el estudio de mi padre y la escalera que llevaba al dormitorio de mis padres, sin saber a qué padre acercarme primero. La decisión se tomó por mí cuando mi padre apareció en el umbral del estudio, luciendo repentinamente viejo y derrotado. Deberíamos hablar, dijo, haciéndome un simple gesto para que entrara. Su estudio siempre había sido un espacio sagrado, lleno de libros de contabilidad y fotos familiares, la mayoría con el rostro sonriente de Cassidy a varias edades. Me senté en la silla de cuero para visitantes mientras él se acomodaba pesadamente detrás de su escritorio, más por costumbre que por algún deseo de mantener la autoridad, sospeché. ¿Es verdad lo que dijo Cassidy?, preguntó después de un largo silencio. Sobre saber que su negocio probablemente fracasaría. No puedo hablar de lo que Cassidy sabía o no sabía, dije con cuidado. Pero su plan de negocios tenía fallas fundamentales que cualquier empresario experimentado habría reconocido de inmediato. Se frotó la cara con cansancio. ¿Por qué no dijiste nada? La pregunta encendió una chispa de ira que pensé que se había extinguido. ¿Cuándo habría dicho algo, papá? ¿Cuándo anunciaste tu decisión después de que ya estaba tomada? ¿O durante una de las muchas consultas conmigo que nunca sucedieron? Mi padre se estremeció. No pensamos que estarías interesada en las empresas de Cassidy. No pensaron en mí en absoluto, dije en voz baja. Esa es la verdad, ¿no es así? Ni siquiera fui un factor en la ecuación. Abrió la boca como para negarlo, luego la cerró de nuevo, sus hombros hundiéndose. No sé qué decir. Eso no sonaría como una excusa. Prueba con la honestidad, sugerí. Después de 29 años, creo que me he ganado eso. Se quedó mirando el escritorio durante varios largos momentos antes de finalmente encontrar mis ojos. Tienes razón. No pensamos en consultarte. No porque no respetáramos tu opinión, sino porque... Luchó visiblemente, porque nos hemos acostumbrado tanto a que no nos necesites, que a veces nos olvidamos de incluirte. Si los necesitaba, dije, mi voz quebrándose. Todo niño necesita a sus padres, papá. Simplemente aprendí a ocultarlo porque mis necesidades siempre quedaban en segundo lugar después de las de Cassidy. Hizo una mueca de dolor. Nunca quisimos hacerte sentir así. Pero me sentí así. Todos los días, desde que tengo memoria. Un pesado silencio cayó entre nosotros, roto solo por el sonido de pasos en las escaleras. Mi madre apareció en el umbral, con los ojos rojos, pero con la compostura restaurada. Creo que necesito ser parte de esta conversación, dijo, acercando otra silla. Durante la siguiente hora, hablamos con más honestidad que nunca. Describí cumpleaños y navidades desde mi perspectiva, logros que no se celebraron y la gradual comprensión de que siempre sería secundaria en su atención. Mis padres escucharon sin interrumpir, con ocasionales lágrimas deslizándose por las mejillas de mi madre. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente. Habría hecho alguna diferencia, respondí. O me habrías dicho que estabas siendo demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado como Cassidy. Mi madre se estremeció ante la comparación. Nunca quisimos herirte, Frankie. Es solo que... Cassidy siempre parecía necesitar mucho más. Y yo les facilité las cosas necesitando menos, reconocí. Pero eso no fue justo para ninguno de nosotros. Mi padre se aclaró la garganta. Sobre la hipoteca, comenzó torpemente. No me arrepiento de haberla pagado, dije con firmeza. Pero desearía que hubieran sentido que podían acudir a mí directamente en lugar de luchar solos. Orgullo, admitió. Y vergüenza. ¿Qué clase de padre le pide ayuda financiera a su hija? El que la apoyó durante la universidad y le dio la base para tener éxito, dije suavemente. No debería haber sido una calle de un solo sentido, papá.
asintió, parpadeando rápidamente. Gracias. No solo por la casa, sino por obligarnos a tener esta conversación. Hacía mucho tiempo que era necesaria. Mi madre buscó mi mano a través del escritorio. Necesito decirte algo que podría ayudar a explicar algunas cosas, aunque no las excusa. Respiró hondo antes de continuar. Cuando tenía 9 años, mi hermana mayor murió en un accidente. Tenía 12, rubia y hermosa como Cassidy. Mis padres nunca se recuperaron de la pérdida. Después de eso, nada de lo que yo hacía podía llenar el vacío que ella dejó. Siempre fui la hija menor. El reemplazo que no era lo suficientemente bueno. Sus revelaciones me dejaron atónita en silencio. En todos nuestros años juntas, nunca había mencionado tener una hermana. Cuando nació Cassidy, continuó, se parecía tanto a mi hermana que a veces me dejaba sin aliento. Y creo que inconscientemente traté de darle el amor y la atención que yo nunca recibí. Sobrecompensé. Y al hacerlo, repetí contigo el patrón que tanto me dolió de niña. Mamá, susurré, mi ira dando paso a una compleja mezcla de emociones que no pude identificar de inmediato. No excusa lo que hicimos, dijo firmemente. Pero quiero que sepas que no fue porque te amáramos menos o te valoráramos menos. Nos quedamos atrapados en patrones que ni siquiera reconocimos hasta esta noche. Mi padre extendió la mano sobre el escritorio para tomar nuestras dos manos, creando un círculo. Yo también lo permití. Las necesidades de Cassidy siempre eran tan ruidosas, tan inmediatas. Tu independencia hizo fácil concentrarse en ella y asumir que estabas bien. Ese fue nuestro fracaso, no el tuyo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, dolorosa, pero necesaria. Hablamos de Cassidy, de mis empresas, de Jack y de nuestro compromiso. Quizás por primera vez, mis padres hicieron preguntas y escucharon genuinamente las respuestas. Hubo momentos de tensión y lágrimas, pero también risas inesperadas mientras compartía historias de mis primeros intentos empresariales. Alrededor de la medianoche, cuando nuestra conversación finalmente se calmó, mi padre hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Qué pasa ahora? Con Cassidy, quiero decir. Lo consideré cuidadosamente antes de responder. Estoy dispuesta a ayudarla, pero no incondicionalmente. No de maneras que fomenten patrones destructivos o dependencia. Necesita ayuda profesional, reconoció mi madre, sorprendiéndome con su claridad. Asesoramiento financiero como mínimo, posiblemente terapia. Puedo organizar ambas cosas, ofrecí. Pero ella tiene que querer un cambio. No puedo forzar eso. Mi padre asintió lentamente. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos desde aquí? Pensé en Jack esperando pacientemente en la cafetería, en la vida que estábamos construyendo juntos y en la dinámica familiar rota que me había formado para bien y para mal. Empezamos de nuevo, dije finalmente, sin olvidar el pasado, pero sin ser prisioneros de él. Intentamos construir algo más saludable, con comunicación honesta y expectativas realistas. Me gustaría eso, dijo mi madre en voz baja. Muchísimo. Mientras le enviaba un mensaje a Jack para que volviera a la casa, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No la resolución ordenada de un final de cuento de hadas, sino el comienzo agridulce de una relación más auténtica con mi familia. El camino por delante tendría sus desafíos, pero por primera vez, creí que podríamos navegarlos juntos, con los ojos abiertos tanto a nuestras limitaciones como a nuestras posibilidades. 3 meses después del colapso de Acción de Gracias, estaba de pie en la sala de estar recién pintada de mis padres, viendo cómo mi padre colgaba cuidadosamente un retrato familiar. No era una foto antigua, sino una nueva, tomada hace apenas unas semanas. Todos nosotros juntos, con sonrisas genuinas que llegaban a nuestros ojos. Un poco a la izquierda, papá, sugerí, y él lo ajustó en consecuencia. Perfecto, dijo mi madre, entrando con una bandeja de café. El primero de muchos nuevos recuerdos. Los últimos meses habían traído cambios drásticos a nuestra dinámica familiar. Después de la explosiva salida de Cassidy de la cena de Acción de Gracias, había desaparecido durante casi 2 semanas, ignorando las llamadas y los mensajes de todos nosotros. Cuando finalmente reapareció, fue con una llamada nocturna llorosa a nuestros padres, quienes me llamaron de inmediato.
Está lista para hablar, había dicho mi madre. ¿Hablar de verdad? ¿Estás dispuesta a escuchar? La reunión posterior en una cafetería neutral había sido tensa pero productiva. Cassidy, apagada y visiblemente agotada, no ofreció excusas por su comportamiento. He sido horrible, había admitido, mirando su café con leche intacto. Con todos ustedes, pero especialmente contigo, Frankie. No espero el perdón. Solo quería decirlo en voz alta. En lugar de ofrecer una absolución inmediata, había propuesto un camino a seguir. Establecería un fideicomiso familiar para ayudar con sus deudas y la jubilación de nuestros padres, pero con condiciones. Cassidy tendría que completar un asesoramiento financiero y comprometerse con la terapia. Mis padres tendrían que asistir a sesiones de terapia familiar con ambas. Esto no es un castigo, había explicado. Es una inversión en nuestro futuro como familia. Para mi sorpresa, todos habían estado de acuerdo. Más sorprendentemente, habían cumplido. Ahora, 3 meses después, los cambios eran sutiles, pero significativos. Mi padre había tomado un interés genuino en mis empresas, no por ganancias financieras, sino para entender el mundo que yo había construido. Mi madre había empezado a enviarme artículos sobre mujeres en los negocios, su manera de mostrar apoyo al camino que había elegido. Y Cassidy. Cassidy estaba haciendo el duro trabajo de confrontar su sentimiento de derecho y su inseguridad. Más café, Frankie, ofreció mi madre, interrumpiendo mi ensoñación. Por favor, sonreí, aceptando la taza. Jack sigue ayudando a papá con las estanterías del garaje. Están creando un vínculo con las herramientas eléctricas, confirmó con una pequeña sonrisa. Tu padre nunca tuvo un yerno antes. Lo está disfrutando bastante. Sonó el timbre y los ojos de mi madre se iluminaron. Debe ser Cassidy. Trae el postre. La Cassidy que entró momentos después era notablemente diferente de la mujer que había arrojado salsa de arándanos en acción de gracias. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo. Su ropa era práctica en lugar de llamativa. Llevaba una caja de pastelería con cuidadosa concentración. Traje tarta de queso, anunció, dejándola en la mesa de café. De ese lugar que mencionaste que te gustaba, Frankie. El gesto no fue grandioso, pero representaba algo significativo, Cassidy recordando la preferencia de otra persona y actuando en consecuencia. Gracias, dije simplemente. Fue muy considerado de tu parte. Aceptó el cumplido con un rápido asentimiento, luego miró el nuevo retrato familiar. Quedó muy bien. La primera vez que todos sonreímos genuinamente en una foto juntos, observó mi madre. Quizás no sea la última, dijo Cassidy tentativamente. Nos mudamos al comedor para almorzar, la misma mesa que había sido testigo de tanto drama meses antes. Jack y mi padre se unieron a nosotros, discutiendo los méritos de diferentes tipos de madera para estanterías. La conversación fluyó más naturalmente que nunca en nuestras reuniones familiares, con todos teniendo espacio para hablar y ser escuchados. Durante el postre, Cassidy se aclaró la garganta nerviosamente. Tengo algunas noticias, anunció. Conseguí un trabajo. Uno de verdad, con beneficios y todo. Eso es maravilloso, exclamó mi madre. ¿Dónde? Es un puesto administrativo en el Valley Community College, explicó Cassidy. Nada glamoroso, pero estable, y ofrecen clases gratuitas a los empleados, así que finalmente voy a terminar mi título en Administración de Empresas, añadió con una mirada significativa hacia mí. Estoy orgullosa de ti, dije sinceramente. Es un plan sólido. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que necesito construir algo real en lugar de perseguir planes para hacerme rica rápidamente, admitió. Es humillante empezar desde abajo a los 32, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Exactamente, afirmó mi padre. Y estamos aquí para apoyarte, apropiadamente esta vez. El significado de su calificativo no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Mis padres también estaban aprendiendo nuevos patrones, ofreciendo alientos sin fomentar la dependencia. Después del almuerzo, mientras todos los demás limpiaban, Jack me llevó aparte al porche trasero. El aire de febrero era fresco, pero el cielo estaba despejado y prometedor. Y bien, dijo, rodeándome con sus brazos por detrás.
Deberíamos darles nuestras noticias. Mi mano se deslizó inconscientemente hacia mi estómago, todavía plano, pero albergando nuestro secreto de 4 semanas. ¿Estás lista para el alboroto? Mamá va a empezar a tejer mantas de bebé inmediatamente. Él se rió suavemente. Creo que puedo manejarlo. La pregunta es, ¿estás lista tú? Consideré el complejo viaje que nos había llevado a este momento. La niña herida que había construido muros para protegerse. La mujer ambiciosa que había creado el éxito a la sombra de la negligencia. La adulta aprendiendo que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, no una debilidad. Sí, decidí. Estoy lista. Este bebé merece abuelos que puedan amarlos abiertamente. Y quiero darle a nuestro hijo lo que yo no tuve. Una familia donde todos son vistos y valorados por exactamente quienes son. Cuando compartimos nuestras noticias, la alegría fue desenfrenada y por primera vez en mi memoria, dirigida por igual tanto a Jack como a mí. Mi madre, efectivamente, comenzó a planificar proyectos para el bebé de inmediato, mientras que mi padre hablaba emocionado de convertirse en abuelo. Incluso las felicitaciones de Cassidy parecían genuinamente felices, sin la corriente subterránea de celos que habría sido inevitable antes. A medida que la tarde se convertía en noche, me encontré a solas con mi padre en su estudio. Me estaba mostrando fotos familiares antiguas que nunca había visto, incluidas varias mías de niña pequeña que habían estado guardadas en álbumes que nunca supe que existían. Quiero que sepas, dijo con cuidado, que aunque cometimos errores terribles en cómo lo demostramos, siempre te hemos amado, Frankie. ¿Siempre? Te creo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. Y yo también te quiero, papá. Eso nunca cambió, incluso cuando dolía. Se aclaró la garganta, las emociones amenazando con abrumarlo. Tu hijo nunca dudará de su valor. No contigo como su madre. Eso espero, dije en voz baja. Estoy aprendiendo tanto de sus errores como de sus fortalezas. Más tarde esa noche, mientras Jack y yo conducíamos de regreso a nuestra casa en Filadelfia, sentí una sensación de paz que me había eludido durante la mayor parte de mi vida. Las heridas del pasado no habían desaparecido mágicamente, pero habían comenzado a sanar, transformándose en sabiduría en lugar de amargura. ¿Estás bien?, preguntó Jack, apartando la vista de la carretera para estudiar mi expresión contemplativa. Más que bien, le aseguré, apretando su mano. Solo estoy pensando en cómo la vida nunca resulta como esperas. A veces es mejor de maneras que no podrías haber imaginado. Mi viaje me había enseñado que el verdadero éxito no se mide en dólares o logros, sino en el coraje de ser auténtico y la fuerza para forjar conexiones incluso después de la traición. Los $8 millones que habían desatado nuestra crisis familiar nunca habían sido el problema real. Fueron simplemente el catalizador que nos obligó a enfrentar décadas de dolor y patrones no expresados. Mientras conducíamos hacia nuestro futuro, me di cuenta de que la mayor riqueza que poseía no estaba en mis cuentas bancarias o negocios, sino en la sabiduría duramente ganada de que incluso las relaciones rotas pueden repararse si hay suficiente amor, honestidad y voluntad de cambiar. Que a veces el acto más poderoso no es alejarse de quienes te han herido, sino quedarse para construir algo nuevo juntos, algo mejor que lo que había antes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto que alguien en tu vida te ocultaba algo significativo? ¿O has guardado una verdad importante a tus seres queridos? ¿Cómo impactó la revelación en su relación? Comenta abajo con tus experiencias. Si encontraste valor en mi historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete para escuchar más viajes de vida auténticos y compártelo con alguien que pueda necesitar saber que no estás solo en las luchas familiares. Gracias por escuchar y recuerda que nunca es demasiado tarde para sanar viejas heridas y crear nuevos comienzos.